gracias por estar en esta oportunidad con nosotros. Estamos iniciando una nueva jornada como iglesia y pues personalmente estoy agradecido con el Señor por la dicha que tenemos de podernos encontrar en esta mañana hablando con nacidos de nuevo. Es una de las oportunidades más grandes que tenemos. Hoy estamos con el pastor David Araujo, es un amigo de la casa, también personal, y estamos muy agradecidos con la vida de él. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta y Dios les bendiga a todos los que se van a conectar y que van a ver ese video posteriormente. Y gracias. Vamos a comenzar, pastor. En realidad este formato de hablar con nacidos de nuevo es, como yo le comentaba anteriormente, es romper un poquito con el pasado y que nuestros amigos que nos acompañan en las redes puedan evidenciar que nosotros somos personas normales, somos seres humanos normales. A veces cuando nos ven en el estatus de mal llamados pastores o predicadores, como que nos colocan en un pedestal demasiado alto que no lo merecemos. Y quisiera iniciar en esta mañana, pastor, con pues la plática que tenemos en medio y la base, lógicamente, la palabra del Señor siempre. La misma dice en Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 27 y 28, bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud, y dice la palabra del Señor que se siente solo y en silencio, ya que Dios se lo ha impuesto. Platíquenos, pastor David, ¿quién era David Araujo antes de ser pastor, antes de venir a los pies de Cristo? ¿Quién era ese muchacho? El contexto general de lo que tenemos. Tal vez el tiempo no nos abunde mucho, pero pues lo que sea para la gloria del Señor. Sí, bueno, creo que a la edad que tengo, 32 años, hacer remembranza de quizás de mi vida antes de venir a los pies del Señor, es un poquito tal vez complicada por el hecho de que quizás vengo de una familia con principios cristianos, siempre han sido cristianos. De hecho, mi madre desde su juventud fue cristiana, conoció al Señor quizás a los 20 años y desde ahí pues ella fue perseverando en las cosas del Señor. Luego pues con respecto a mí, creo que aunque haya venido de un hogar cristiano, y eso creo que es de valorar el hecho de que no por nacer dentro de padres cristianos uno tiene asegurado el camino en el Señor, sino que creo que uno mismo se lo tiene que forjar, se lo tiene que caminar solo en ocasiones. En mi caso fue así, pues tuve una juventud quizás donde tomé decisiones donde no fueron las correctas, donde en muchas ocasiones quizás dejé de lado el hecho de las enseñanzas que mis padres me habían dado y preferí las cosas que en ese momento me estaban ofreciendo. Prefería quizás pasar más tiempo con otras personas en algunas actividades, pero honestamente pues casi siempre ponía una excusa para no ir a la iglesia, para no estar con mis padres. De hecho, conocí al Señor en el 2001, después de los terremotos, quizás ya de una manera donde yo recuerdo que lo haya hecho. Y fue en el Tabernáculo Bíblico Bautista, cuando estaban ubicados cerca de las Alamedas de San Juan. Llegamos en una ocasión, creo que fue un domingo por la tarde, donde nos pusimos de acuerdo toda la familia, que habíamos dejado de estar en las iglesias. Mi padre comenzaba a congregarse en ese entonces a causa del testimonio de mi mamá, que quería a mi mamá pues seguir siempre, y mi papá pues no quería nada con el Señor. Pues en ese tiempo pues mi papá comienza a congregarse, nos pusimos de acuerdo todos, llegamos al tabernáculo y ahí pues recuerdo que hice la oración de fe, ¿verdad? Con el hermano Valdés. Él fue el hermano que me llevó a un lado, pues hice la oración. Yo recuerdo pues que fue pues cerca de abril del año 2001. Y pues ahí comenzamos una vida que no es garantizada, que iba a estar siempre adentro de los caminos. Como les comentaba hace un momento, pues
tome malas decisiones. ¿Y qué se siente, pastor, el hecho de que Dios le coloque un yugo a uno en el hecho, digamos, de que sus padres eran cristianos, así como usted lo menciona, y usted tomar una curva tan severa? Porque creo yo que uno en ese entonces representa así como que fuera la vergüenza de la casa, como ser la oveja negra, porque yo creo que muchos de los amigos, incluso algunos cristianos que nos sintonizan, tienen la misma dificultad con sus hijos. Sí. ¿Cómo era su percepción con respecto a sus padres? ¿Cómo los veía usted? Porque cuando la palabra dice, bueno, Dios lo ha impuesto, pero yo como no lo percibo, como no tengo esa relación personal, ¿cómo se sentía usted en ese momento? Honestamente, quizás no me di cuenta, no me daba cuenta de las cosas. De hecho, pues, mi madre, pues, ella siempre se ha congregado en la iglesia de Ciudad de Sion, acá de Cojute, y mi padre, pues, se quedó en el tabernáculo. Bueno, pues, si fueron sus preferencias. Yo siempre traté de andar con mi papá todo el tiempo, y decidí quedarme en la iglesia, pues, bautista del tabernáculo. Sin embargo, pues, en lo personal, había momentos donde eso no importaba, pues, porque a veces puse los intereses personales antes que los de mis padres. Siempre, como ahora que ya soy más grande, puedo darme cuenta que el deseo de los padres siempre es ver que a sus hijos les vaya bien en la vida, pero nosotros en la juventud a veces no lo valoramos o no nos damos cuenta. Y hubieron ocasiones, recuerdo, que mi papá me llamaba y me decía, mira, hijo, vamos al culto de las 9, porque antes el culto era a las 9. Yo voy a guardar asiento, que no sé qué. Y yo le decía, no, papá, fíjese que a esta hora tengo partido, a esta hora tengo tal cosa, o ponía unas mil excusas. Creo que iba a la iglesia cada 2 o 3 meses y llegaba quizás a las 9:45 porque no me gustaba ir a cantar a la iglesia. Llegaba a la iglesia, me sentaba y escuchaba, y al momento me dormía aún ahí dentro de la iglesia, pero quizás estaba dentro de un mundo yo donde no me permitía poder escuchar algo más allá. Tuvieron que pasar ciertas cosas en mi vida para poder reaccionar y darme cuenta de que había un camino que estaba llevando que no era el correcto. Y en el caso, pastor, la misma palabra del Señor a veces, ya ahora que nosotros estamos adentro de este sistema, de este estilo de vida, me recuerda esa porción de la palabra donde le habla el Señor Jesús, está interpelando a un joven y le dice, mire, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees. ¿Qué le tocó vender a usted? Porque hay cosas que nosotros las tenemos, son propiedad de nosotros, hablemos nuestros padres, nuestras relaciones, nuestra vida misma, a veces nuestro propio ego, a veces tenemos que hacerlo. Y cuando la palabra dice, mira, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué le tocó vender a David Araujo en ese tiempo? ¿Qué tuvo que ponerse en la mesa, en el juego? ¿Qué perdió? Pues en el año 2008, a inicios de 2008, mi papá tuvo unas complicaciones de salud, digamos que estomacales o intestinales. Realmente en ese entonces se estaba tratando por eso durante un par de semanas. Pasaron los momentos y se llega al punto donde ya no se pudo hacer nada por él y se tuvo que ingresar en un hospital militar de acá del país. Estando allá, era un viernes 24 del año 2008, yo recuerdo que lo llaman de emergencia por la noche. Recuerdo todavía que lo pasan a un consultorio de emergencia, el doctor o doctora que lo atendió, no recuerdo qué hizo con él, pero yo recuerdo escuchar que mi papá gritaba de dolor, y yo me fui hay una rampa por ahí en el hospital militar, yo me fui por una rampa a lo más lejos para no escucharlo. Bueno, nos venimos ese día, mi papá quedó ingresado, el siguiente día con mi madre lo fuimos a ver, ya mi papá estaba mucho mejor, y nosotros bien alegres, pues, porque ya mi papá ya estaba en la casa, ya se miraba mejor el papá.
En teoría le iban a dar de alta el día lunes, esperando análisis de rutina. Pues en esos momentos sentía un poquito de alegría, pero el siguiente día por la tarde, después de que se le había hecho los análisis a mi papá llama a la casa y le dice a mi mamá que le habían detectado una enfermedad terminal, le habían detectado leucemia, cáncer en la sangre, en su etapa final. Y pues que habían sido los primeros análisis, pero necesitaban hacer unos segundos, etc. Nosotros, bueno, tuvimos la noticia quizás de una manera donde venía, siempre con la esperanza que Dios iba a hacer algo. En ese entonces todavía yo no me congregaba y todo eso. Y 17 días pasaron desde que lo ingresamos a mi papá y mi papá falleció de la enfermedad y honestamente se llegó ese momento. Fue un momento bien duro para nosotros, para toda la familia. En lo personal siempre anduve con él ahí detrás y fue difícil. Eso irrumpe en el caso, cuando usted oyó esas palabras, sucede lo mismo en su corazón, así como aquel joven dice que cuando oye las palabras del Señor, que tenía que deshacerse del mucho bien que tenía, y se va con tristeza. ¿Cómo se desarrolla esa ruptura en su corazón, en su mente? ¿Qué piensa usted de Dios? Bueno, honestamente, después de que mi papá falleció el 10 de febrero del 2008, yo recuerdo que me enojé con Dios, porque le preguntaba a Dios por qué gente que anda haciendo el mal en la calle no se iba, y la gente buena, en teoría, pues se había ido, mi papá se había ido. Recuerdo que dejé de ir mucho tiempo a la iglesia, no quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de pastores, de prédicas ni de nada. Yo recuerdo que pasaron como 4 o 5 meses donde yo nada. Mi mamá me decía, anda a la iglesia, anda, hijo, etc. Y recuerdo que quizás por tratar de complacer a mi mamá, hubieron un par de ocasiones donde empecé a congregarme donde ella va. Sí. Por la mañana los domingos para tratar de que me quedara tiempo para ir a jugar basquetbol por la tarde, etc. Pero a mí no me gustó, honestamente no me gustó. Le dije a mi mamá no me gusta y no sé. Y pasaron las semanas hasta que un día miércoles que llegué de mi trabajo, como a las 5 de la tarde, no sé, me senté ahí en la casa y me dieron muchas ganas de ir a la iglesia. Pero no a la iglesia donde mi mamá iba, sino a la iglesia donde iba con mi papá, la verdad. Y le dije, mamá, me arreglo y me voy. Llegué a la iglesia y hice en la iglesia lo que no había hecho por mucho tiempo, ahí, delante de todo el mundo. No sé quién me vio, no sé quién no me vio, pero lloré, pero lloré porque... ¿Era resentimiento? ¿Era remordimiento? Sí, amargamente lloré porque muchas veces desprecié el estar ahí con mi papá y luego estar ahí sin él fue bien difícil. Y en el caso, pastor, a partir de ese punto en adelante, porque la gran mayoría de los casos y los amigos que nos sintonizan son testigos de ello. Yo conozco muchos casos de personas que en vez de sentir eso, de buscar eso, de crear un poquito de cobijo, de esperanza en Dios, en un Dios que nosotros no vemos, porque muchas personas, usted sabe que somos criticados en la vida cristiana como tales, de que cómo podemos adorar a un Dios que no es ni de nosotros, sino que se nos ha sido importado. Pero la palabra del Señor enfoca algo bien interesante y quiero que nos cuente usted. Bueno, la pregunta, la misma palabra del Señor la da: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra es bien clara en el Salmo 119:9, con guardar tu palabra. ¿Cómo comenzó usted a atesorar esa palabra hasta llegar al punto, cuéntenos, hasta llegar al punto de que usted toma la decisión de poderle servir al Señor en este ámbito en el que nosotros nos encontramos, que es completamente distante del origen que nosotros hemos tenido, pastor? Sí,
Bueno, después de eso que sucedió, comencé a ir un poquito más seguido a la iglesia, me congregaba un par de veces por semana y miraba por ahí pues a los servidores, miraba a los pastores. De hecho, cuando llegué nuevamente a la iglesia en ese entonces, me acuerdo que Pastor Wilber me llamó a su oficina, me comentó muchas cosas que él platicaba con mi papá, que llegaron a ser amigos, que se comentaban muchas cosas. Y eso me dio quizás la pauta para tener un poco más de confianza dentro de la iglesia. Sin embargo, todavía no pertenecía al ministerio, sino hasta el año 2010, después de que me decían y me decían que querían que perteneciera al ministerio, yo siempre ponía excusas: el trabajo, el estudio, la universidad. ¿Considera usted que todavía no había escuchado bien la voz del Señor? Porque es bien interesante cómo a veces nosotros sentimos contradictoria la palabra, porque escuchamos una cosa de los hombres. Y yo creo que cuando las personas se congregan con nosotros, estamos ahí y vemos cantidades de personas, pero y todos gritan gloria a Dios, amén, pero no hay una integridad, o sea, no logra concatenarse la idea de la palabra en uno. Desde que comencé más o menos a congregarme hasta el 2010, quizás hasta por ahí de agosto, septiembre de 2010, que tomé la decisión de ingresar a un ministerio, que es la Escuela Bíblica. Ese fue el primer ministerio en el cual usted ingresó. Yo llegué ahí como colaborador con 20 años y así comencé. Yo, de hecho, hace unos días le comentaba a alguien que esos fueron mis inicios pues, en la iglesia como servidor. Llevarle el agua a los niños, a llevarlos al baño, ayudar a cantar. ¿Qué se siente retroceder en el tiempo y ver generaciones que se le han presentado, que digamos que se le colocaron en sus manos en ese momento, no le trajo memoria de aquel pequeño David Arau que había sido resistente a Dios? Sí, como de hecho, pues ahora pues tengo dentro de la iglesia donde estoy trabajando, colaborando con un pastor, veo un par de jóvenes que fueron mis alumnos en el ministerio, pues, y les comentaba y algunos de ellos, ¿no? Pues si yo no di clases en la escuela bíblica hasta mucho tiempo después, y yo ni clases así, y cuando se me dio la oportunidad de dar la primera clase, no lo hice nada bien, me fue mal, y recuerdo que no fue un buen inicio, pero esos fueron mi primer ministerio. Luego vino Pan y Chocolate, que ingresé creo que en 2011, todos los sábados. Ahí estábamos todos los sábados, no importaba, llovía o lo que pasara. Después de la universidad tenían que estar a las 5 de la tarde Pan y Chocolate. Pero honestamente, no sentía que todo eso fuera suficiente para mí. Porque miraba a los pastores, miraba a los hermanos, que había como que un círculo un poquito más allá donde yo no podía estar. Y yo me preguntaba que ¿qué era ese mundo? Perdón. ¿Qué era ese mundo? ¿Qué era estar al frente, digamos, por decirlo así, no estar tras bambalinas, ¿verdad? Y tenía esa curiosidad, y pues en el año 2012, en junio, pues le comunicó a Pastor pues, Wilber de que yo quería ir al seminario, que si quería pues, hacer teología. Pues, y me dijo él que estaba seguro por la universidad y todo eso. Le dije que sí. Le dije que quería hacerlo sí o sí en ese momento, en ese mes. Él me hizo la carta de recomendación. Me bauticé en el 2008, septiembre 7. O sea que todo fue espontáneo, una tras otra, sí. Una cosa llevó a la otra. Sí. Y el pastor me dijo, ¿y tu certificado de bautismo? No sé, nunca me lo dieron o nunca lo reclamé. Ahí está que hicimos memoria, ¿verdad? Que a dónde me bauticé, quién me llevó. Me imprime el certificado, me da la carta de recomendación, voy al seminario con algunos hermanos de la iglesia, me voy a inscribir en el 2012, junio, y comencé. Ahí comenzamos. Quizás no he llegado al punto de dejar algunas cosas de lado, pues, de mi vida personal. Tuve que cambiar drásticamente en muchas áreas. Tuve que dejar la universidad.
tuve que dejar el hecho de jugar, de estar ahí los sábados, los domingos, los días de semana, todo eso. Y me fui para el seminario. Allá tuve que estar por 5 años y medio. ¿Y considera usted, porque tenemos una población de jóvenes también que nos sintonizan, alumnos, amigos, entre otros, que para ellos consideran que la vida del pastor es aburrida? Yo quisiera que usted enfoque ese aspecto, pastor, con respecto al abrazo de la palabra, cuando ya se guarda la palabra. Y aclaro esto, mis amados hermanos y amigos, guardar la palabra no quiere decir meterla en un cajón y atesorarla, sino que ponerla en práctica. Que sea una vida consecuente a lo que nosotros leemos en ese libro sagrado y que pueda a nosotros impactarnos a tal grado que nuestra vida sea en proporción a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pastor. Sí, bueno, creo que la vida en el pastorado no es como me la imaginaba. Creo que es muy distinta, pues hay muchas etapas que hay que vivir, pero todas son buenas porque todas nos forman. Y no, aclaro pues que no somos un producto terminado y nunca lo vamos a hacer, porque siempre hay muchas cosas que hay que cambiar en nosotros, que hay que mejorar, y hasta el día de hoy tengo mucho que cambiar, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que dejar todavía, tengo mucho que dar aún para el Señor. En lo personal puedo decir a este día pues que ha sido la mejor decisión que tomé, el hecho de irme para el seminario. Quizás por momentos decía, bueno, a esta edad ya fuera ingeniero, ya fuera esto, ya tuviera aquello, ya tuviera lo otro. Pero realmente el hecho de estar allí, de ver a las personas, de estar con ellos y de alguna manera ayudándoles o aconsejando o escuchando, aunque sea, porque a veces quizás la edad en ocasiones es una barrera que un joven no pueda aconsejar a un mayor, pero ha sido bueno pues conocer tanta gente. He estado en muchas iglesias ayudando. Bueno, estuve con Pastor Mario Nano desde el 2015 hasta el 2018 y aprendí tanto acá. De hecho, aquí me gradué, pues. Aprendí tanto con los hermanos. Pastor James, que lo conocí, lastimosamente tuvimos que verlo partir. En este momento estoy trabajando con el pastor Alex Morales, una pastor también, y todos han enseñado a formarme de alguna manera en lo que soy ahora. Al pastor Roberto Sánchez también, que estuve trabajando con él un momento, y creo que han sido momentos diferentes. Han habido momentos muy alegres, no puedo negarlo. Han habido momentos donde Dios me ha sorprendido de una manera increíble, donde Dios se ha manifestado y se ha glorificado en mi vida o en la vida de mi familia o en la vida de mis seres queridos de una manera especial, espectacular, donde a veces con palabras es difícil decirlo, pues, pero hasta el día de hoy creo que es la mejor decisión, pues. Y, pastor, en el caso hoy, el día de hoy, pastor David Araujo, ¿cómo se siente usted a nivel de familia en cuanto a su desempeño como ministro del Señor, en el hecho de poder compartir la palabra, de poder ser también, porque nosotros básicamente somos reproductores de ella, no es nuestra, sino que es por gracia de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros? Pero, ¿cómo se siente usted en los tres ámbitos que creo yo que se maneja actualmente, como esposo, como hijo y como servidor del Señor en general? Sí, bueno, actualmente estoy casado, tengo 3 años de casado, casi, con mi esposa Giselle. Y bueno, en esa área me siento más que feliz, me siento pleno. Bueno, hay cosas que no puedo mencionar, pero usted conoce, que hemos tenido que vivir como familia. Y mi esposa ahí ha estado enfrentando cada una de ellas a mi lado. Pues creo que cuando en ocasiones he visto a la espalda de todos,
siempre he visto la frente de mi esposa, el apoyo de ella, y puedo decirlo acá, pues, que si no fuera después de Dios, pues Dios no comparte su gloria con nadie, pero creo que Dios la puso en camino por algo. ¿Vale la pena entonces el matrimonio? Sí, claro que sí, porque la apuesta hoy en día va en contra de ello. de hecho, vale tanto el matrimonio porque han habido momentos oscuros como no tienen idea. Y mi esposa ha sido la única que ha estado ahí, diciéndome no se rinda, tranquilo, vamos a salir. Momentos donde quizás, así como quizás la ilustración, como cuando el león está por ahí en los momentos más difíciles y por allá llegan las aves de rapiña queriendo buscar ahí donde comer, ¿verdad? y uno piensa que ya se lo van a comer, que ya es el último momento, y llega la leona y espanta todo eso y cuida a su león. Así ha sido mi esposa en ocasiones, ha tenido que sacar fuerza y garra de donde no ha habido para mantenernos, y hasta el día de hoy estamos felices. No tenemos hijos por el momento, más adelante si Dios lo permite, pero en el matrimonio pues estamos muy bien, gracias a Dios. Hemos enfrentado muchas cosas y para la gloria de Dios hemos vencido. Amén. En el ámbito familiar, quizás pues ahí estamos, como hijo quizás no soy perfecto, tengo muchos defectos, pero ahí seguimos apoyando. Bueno, mi madre es la que sobrevive en estos momentos, y ahí estamos luchando con ella. Ya es de mayor edad, hay que tenerle más cuidado, mayor atención a muchas cosas. ¿Se siente usted, pastor, honrado en el hecho del servicio para con su madre? Porque sé que muchos de nuestros muchachos, incluso personas ya grandes, ni una llamada, ni una visita, una atención, un afecto, amor. Creo yo que la gran mayoría de las personas hoy en día hemos llegado a un punto tal de insensibilidad que agarramos a nuestros viejos y los vamos a meter a un asilo. ¿Cómo se siente usted en cuanto, si ahora, digamos, el Señor pidiera su alma, cómo se siente usted como hijo con respecto a su madre en cuanto a la honra, pastor? Yo, en lo personal, me siento tranquilo. He hecho por ella quizás más de lo que un hijo pudiera hacer. Y pues, si pudiera hacer más, lo hiciera. Creo que eso está ahí, ella lo sabe. Y me siento tranquilo en eso. No le digo a ella, pues algún día llega a faltar, voy a llorar como es natural, pero voy a seguir con mi vida, sabiendo que en esta vida hice lo que tuve que haber hecho por usted. Eso me da tranquilidad y a la vez sentimientos encontrados, porque a veces uno quisiera hacer más, pero lo que uno no puede hacer es que Dios se encarga de eso. Dios es lindo en todo eso y por eso me siento tranquilo. Ya en el ámbito pues, ministerial, actualmente pues estoy colaborando con el pastor Alex Morales en el Tabernáculo Montemorial y con Jutepeque. Y creo que en el último año, por decirlo así, he tenido que enfrentar muchas cosas en lo personal. He tenido que vivir muchas situaciones. He tenido que crecer también, quizás como persona. Y quizás en lo personal satisfecho no me siento aún con el trabajo. Todavía hay mucho que hacer, mucho que dar. Creo que es una frase muy correcta, que los pastores nunca nos jubilamos. Creo que nunca lo vamos a hacer hasta el día que el Señor me llame a la presencia. Y hasta el momento en que el Señor nos lo permita, seguiremos dando lo mejor de nosotros. Y creo que hasta el momento, pues, estamos cortos de eso. Tenemos que trabajar mucho para poder llegar a hacer lo que el Señor desea de nosotros. Pastor, para poder ir finalizando nuestra plática, yo quisiera que usted le externe a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la red de Facebook Live en esta hora, o los que van a podernos ver posterior, o como lo vamos a compartir, un mensaje que usted de transformación. El hecho de que hemos comenzado con esta primera edición de Conversar con Nacidos de Nuevo, el objetivo es tratar de cambiar la mentalidad de las personas que siempre nos ven a nosotros de traje, corbata, detrás de una Biblia. No tenemos nada de eso. Ahora somos personas comunes y corrientes
pero estamos sufriendo el proceso de cambio, de regeneración todos los días. ¿Qué mensaje usted le podría dar a nuestros amigos y hermanos en Cristo que todavía no sienten ellos que no hay realización en su vida, que no hay un objetivo claro, que incluso están quizás molestos con Dios o se sienten abandonados por Él? Sus iglesias también les han dado la espalda y sus líderes no son quizás consecuentes ni correctos en ese sentido. ¿Qué mensaje usted les podría dar para que ellos pudieran avenirse a esta experiencia que nosotros tenemos, pastor, y poder irrumpir lógicamente con un modelo que ya está como preelaborado? Sí. Bueno, primero quisiera decirles que como cristianos tenemos que saber quién es nuestro blanco, ¿verdad? Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús por muchas razones. Y la principal porque somos servidores del Señor, somos humanos, tenemos defectos, quizás tenemos mucho aún que cambiar. Y si la mirada se pone en nosotros, se pierde el objetivo del caminar del cristiano. Creo que la recomendación es esa, no poner la mirada en nosotros porque tenemos mucho que cambiar aún. Nosotros les vamos a fallar en alguna ocasión, de alguna manera, o se van a sentir defraudados por algo y se van a sentir ustedes con la necesidad quizás de no estar en una iglesia, de no estar en un ministerio, o quizás de no estar aún en una comunión con Dios, y eso es incorrecto porque nosotros solamente somos personas que transmitimos la palabra y tenemos aún mucho que cambiar. Quizás les aconsejo, si hay alguien que se ha alejado del Señor, que se ha distanciado de Él de una u otra manera, quiero decirle que es una decisión que la vemos viable en ese momento porque estamos ignorando realmente las consecuencias de alejarnos de Dios. Alejarse de Dios es la peor decisión que podemos tomar, sobre todo cuando ya lo hemos conocido, cuando ya hemos visto su amor en nosotros, cuando hemos visto su misericordia, cuando sabemos que Él nos ha tomado como hijos. Y Él, pues, cuando nos toma como hijos, nos va a amar y nos va a leccionar, nos va a tratar como un hijo tal cual somos. Y decirles que si hay alguien así, es momento de reflexionar, de valorar, es el momento de volver nuevamente a los caminos del Señor. No es tarde. Mientras sigamos respirando, mientras sigamos en esta tierra, nunca es tarde para volver a esos caminos, para llegar a ese punto como el hijo pródigo, pues se dio cuenta de que necesitaba, de que había en la casa de su padre comida, de que había cuidado allá, de que ya lo amaban, que ya lo querían, pero él decidió irse para otro lado y estaba pasando la mano. Quizás alguien ahorita lo está pasando así. Es momento de volver otra vez al camino, de volver otra vez con el Señor. No importa dónde se congregue, siempre lo decimos, siempre que se predique la sana doctrina, siempre que se le hable del Señor, que se le hable del arrepentimiento, que se le hable del pecado, vaya y congréguese, trate de mantener una comunión con el Señor, ore. Cuesta orar, a nosotros nos cuesta orar, no porque somos pastores, oramos un montón, ayunamos o pasamos un montón de tiempo ahí en la Biblia, porque en ocasiones también nos cuesta a nosotros. Aún las cosas que pasan alrededor de nuestras vidas nos hacen a nosotros que perdamos en ocasiones la brújula por el rumbo. Y por eso es en constante trabajo el de nosotros. Y decirle, no nos vean a nosotros como alguien allá, que estamos allá, estamos al mismo nivel que ustedes, quizás con un poco más de exigencia, con un poco más de trabajo. En ocasiones tenemos que dejar de lado muchas cosas personales por hacer las cosas del Señor, por estar allí. A veces no se permite, aunque estemos enfermos, ni estar enfermos, ¿no? ni de pasar por ese proceso, porque aunque estemos ahí, el deseo de estar en la iglesia, el deseo de estar ahí. Entonces, es mi consejo, nunca vean al hombre, vean al Señor. Y si en algún momento nosotros le fallamos, oren por nosotros, oren por su pastor, oren por su líder, oren por su iglesia, oren por los hermanos, porque de hecho
no podemos llamarnos cristianos si no nos amamos entre nosotros. Y creo que es una tarea importante que tenemos que fomentarlo. Perfecto. Gracias, pastor, por el tiempo, por la dedicación. Bueno, solamente en realidad agradecerle a Dios por este primer momento que tenemos. Sé que es difícil hablar muchas cosas de nuestro pasado. A veces nosotros quisiéramos dejarlas ahí, en el pasado. Ya tal vez usted ha escuchado esas frases, ¿verdad? Que hablan que el pasado se queda atrás, se queda en el pasado, pero yo sé que muchos de nuestros amigos que nos están viendo en esta hora, y ese es el lema de esta mañana, el versículo de esta mañana, que nosotros tenemos que clamar, y por eso solo nos identificamos de esta manera. Clamar por ellos, orar por la iglesia también, por cada miembro, y creo yo de que la gente tiene el derecho de vernos a nosotros en transparencia, porque está mal interpretada el formato de la iglesia, pero estamos muy agradecidos con ustedes por el tiempo. Gracias también, y esta solamente ha sido una voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, gracias, pastor, nuevamente a usted también, y al Señor sea la honra y la gloria. Hasta una nueva entrega. Que el Señor me los bendiga. Feliz mañana.